Bueno, continuamos con el problema número 3, entonces, de estática. Rápidamente identificamos las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas, ¿no? Aquí tenemos tensión, la descomponemos en dos tensión, con este ángulo de 21 grados que ya nos dan en dos, ¿no? Tenemos aquí, ahora lo que me preguntaba su compañera, ¿con qué ángulo voy a hallar la tensión? O la distancia, perdón, porque la tensión lo voy a hallar fácilmente, ¿no? Aquí voy a colocar T, T coseno de 21 grados, ¿no ven? No hay dónde perderse. Aquí voy a colocar T seno porque es el ángulo opuesto de 21 grados. No hay dónde perderse en eso. Pero si yo quiero hallar la distancia, ¿dónde va a ser el punto de origen? Necesito elegir el punto de origen. Mi origen de giro va a ser acá. Sí, pero aquí tengo reacciones, ¿no ven? Entonces, ¿cómo hago, cómo dibujo las reacciones? Esta está inclinada, esta barra, entonces una línea de acción sería ahí. Aquí sería mi reacción, descompongo en dos, en RY y en RX, ¿no ven? Y ahí tendría RX, y aquí tendría, RY, perdón, RY, y aquí tendría RX. Estamos, ¿no? Bueno, y como le decía su compañera, ¿cómo encuentro las distancias? Tendré que encontrar las distancias haciendo desde el origen hasta T, por ejemplo, T seno de 21. Aquí forma 90 grados, entonces, fíjense, 90 grados con esta distancia. Necesito esta distancia. El momento es igual a la fuerza por esta distancia. Entonces, si tengo esta distancia, la podría dar con el ángulo de 37 grados, porque esta sería mi inclinada, ¿no ve? Esta sería la inclinada. Como es la inclinada, entonces la hipotenusa es longitud L. Ya es un dato. Entonces podría hallarlo el, a partir del coseno, en este caso. Coseno 37 igual al cateto adyacente, ¿no? En este caso, que sería esta distancia que quiero hallar, sobre la hipotenusa que sería L la barra, y acabo de encontrar la distancia. Lo mismo haría para T coseno de 21, ¿no? Fíjense, esta sería la distancia perpendicular que estoy dibujando en rojo. Y esta distancia, como es el cateto opuesto, sería seno. Seno de 21. Ah, no, no puedo hacer eso, ¿verdad? No puedo hacer eso. Fíjense que no puedo porque es lo que decía su compañera. No puedo utilizar este ángulo, tengo que utilizar el ángulo de 37 grados. Este ángulo de 37 grados se repite aquí, ¿no? 37 grados. Entonces sí puedo hacer por seno de 37 grados cateto opuesto, que sería este cateto, sobre la hipotenusa L. Y podría encontrar la distancia, ¿ya? Entonces, en conclusión, para hallar la distancia se utiliza siempre el ángulo que está con la barra. Ya lo que me preguntaba hace un momento su compañero. ¿Está bien? Bueno, serían todas las fuerzas. Ahora, las distancias a RX y RY serían cero, por tanto no se toman en cuenta para momentos. Cuando yo hago sumatoria de fuerzas para la primera condición de equilibrio, se toman en cuenta todas las fuerzas. Ahí ya no hay distancias, ¿no? Serían todas las distancias en el eje X, en el eje Y igual a cero, y se acabó. ¿Ya? Eso ya lo saben, eso era lo más fácil que hemos aprendido. Aquí tenemos nuevamente la tensión T, ¿ya? Entonces tenemos la tensión T, queremos hallar la tensión T porque aquí nos faltaba T, ¿no ven? Entonces aquí tenemos normal, aquí tenemos el peso, ¿sí? Y hacemos aquí sumatoria de momento, sumatoria la primera condición de equilibrio porque está estático, y tenemos que encontrar en base a eso la tensión T, ¿ya? Esta tensión de acá. Si no hay rozamiento, no necesitamos la normal. Si hay rozamiento, sí necesitamos la normal. En este caso, hay que descomponer el peso, ¿no? Porque no está en ningún eje. Este sería mi eje X y este sería mi eje Y, ¿no? Entonces hay que descomponerlo, también ya sabemos. ¿Alguna consulta de este problema? ¿Alguna duda? Para que podamos aclararlas o nos pasamos a otro problema más difícil todavía. Todo claro. ¿Sí? No se olviden, voy a hacer bueno, que es una pausa de la grabación, pero continuamos nomás, mejor. Haré una pausa, ya rapidito. Lo que no me acuerdo si esta pausa, ya, no, vamos a continuar, ya. Porque si no, me va a crear otro archivo y no voy a subir cortado a la plataforma, ¿no? Al canal de YouTube. Ya, entonces quedó claro. Pasamos a otro problema, más difícil todavía, ¿ya? Siguiente.
¿Dónde está mi diapositiva? Aquí está. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? ¿Cuántas fuerzas se identifican acá? A ver, vamos a hacer a interactuar un poquito. ¿Cómo interactuamos acá? ¿Cuántas fuerzas se encuentran aquí? Rapidito, esto es fácil. Muchos de los problemas que van a tener el examen van a ser de análisis rápido, porque el tiempo no les va a dar. Entonces, tienen que encontrarla de la mejor manera, ¿ya? Vamos, ¿cuántas fuerzas tienen acá? Normal y peso. Normal y Y peso, son dos, dicen. Sí, son dos. Pero en este caso la normal tiene una pequeña excepción, ¿no? ¿Ya? A ver, si yo hago esto, voy a dibujar acá, el peso de la esfera grande, el peso de la esfera pequeña. Hasta ahí creo que todos podrían haber hecho, ¿no? Luego tengo una normal con la pared. Fíjense, una normal con la pared. ¿Así? Sí, ¿no ven? Así. Luego tengo reacciones, también lo llamadas normales. Esta vez puede ser una reacción anormal, ¿no? Contra una superficie. Pero las dos esferas, fíjense, tenemos otra normal o reacción de la esfera pequeña con la superficie que forma 90 grados también, y otra normal o reacción con la esfera de masa mayor. Imagínense hacer un diagrama de cuerpo libre de estas cinco fuerzas. Aquí no hay momento, ¿por qué? Porque no hay un codo, ¿no ven? No hay codo. Entonces solamente tenemos primera condición de equilibrio, sumatoria en X, sumatoria en Y. Hay que descomponer las fuerzas que están en amarillo. Descomponemos en amarillo, luego sumamos en X y en Y y tenemos muchas ecuaciones. Pero fíjense, ¿qué pasaría si yo estas dos reacciones que le vamos a poner nombre, ¿ya? Le vamos a poner aquí normal, le vamos a poner normal 1, y aquí le vamos a poner normal 2, aquí le vamos a poner peso 1, aquí le vamos a poner peso 2, y aquí le vamos a poner reacción R, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro el N1 y N2 y lo dibujo junto? O sea, voy a mover a los vectores, ¿ya? Fíjense lo que acabo de hacer. Los dos vectores, ¿ya? Es un poquito más atrás esto, ahí más o menos. Los dos vectores N1 y N2 están aquí. No he cambiado ni módulo, ni de dirección, ni sentido, los he trasladado. Entonces, estamos bien. Y luego voy a agarrar y voy a dibujar a los vectores que están en color rojo. Y voy a traer acá y voy a decir el primer vector peso 1 y el segundo vector peso 2. Y luego voy a traer a este vector que está en color celeste, que es la reacción, y voy a hacer que se una con el primer vector. Y fíjense, tengo un triángulo rectángulo. Entonces, si tengo un triángulo rectángulo, es mucho más fácil resolver mi problema, ¿no? Porque aquí tengo normal, le puedo llamar simplemente una variable n1 más n2 si quieren, o simplemente n, ¿ya? Aquí le puedo llamar simplemente peso, aquí le puedo llamar simplemente reacción. Entonces, esto es fácil de resolver. En el problema nos van a dar el peso o la reacción de alguno de los datos, ¿ya? En este caso nos están dando, fíjense, un ángulo, necesitamos siempre un ángulo para el teorema de Pitágoras, porque eso se resuelve por Pitágoras, ¿no ven? El ángulo que nos están dando es el ángulo que están formando, ¿sí? A ver, creo que no nos están dando un ángulo muy útil, ¿o sí? Sí, nos están dando un ángulo útil, que sería la reacción, aquí sería este mismo ángulo 45 grados con esta inclinada, ¿no ven? Ese ángulo nos están dando, ¿ya? Estamos, ¿no? Sí, nos están dando este ángulo. Entonces, esta es la inclinada, dibujamos por aquí, dibujamos así, sería este ángulo de acá, los 45 grados. Esto tendría que ser 45 grados y esto tendría que ser 45 grados y por tanto eso tendría que ser 45 grados acá, ¿no? Se repite aquí el ángulo. Y de ahí ya podemos hacer seno, coseno, podemos utilizar el teorema de Lamy, teorema de seno, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? O lo hacen por descomposición rectangular también, no hay problema, pero van a ser más ecuaciones.
¿Alguna duda? ¿Consulta este problema? Inge, una pregunta. Eso me encanta. A ver, dígame. Primero Daniela, luego Inge, Maya. ¿entre las esferas existe reacción entre sí o no lo consideramos? Muy buena pregunta. Excelente. Si me está escuchando mi querido amigo Winner, mi conducente colega, mi articola, yo le voy a decir, lo que acabo de hacer es unir las dos esferas, ¿no? Se va a enojar conmigo, porque me va a decir, no se unen, que son su sistema de partículas y no sé qué más. Pero yo lo trato de explicar a ustedes de una forma mucho más amigable, ¿ya? Que ustedes puedan entender, porque estamos en prefacultativo, ¿ya? Entonces yo le llamo unir a estas dos esferas, ¿ya? Y esto ya hemos hecho en dinámica lineal, ¿no ven? Entonces, si unimos este sistema de partículas o tomamos como si fuera una sola partícula, entonces tendríamos algo así. Aquí, esta sería la inclinada y esta sería la pared, ¿no? Y tendría aquí yo la esfera, ya algo así, ya no me sale tan bonito, pero es como si esta esfera fuera una sola. Por eso aquí he considerado normal 1 y normal 2 como si fueran una sola normal. Por eso he considerado peso 1 y peso 2 como si fuera un solo peso. Es como si hubiera reemplazado este sistema de partículas por este otro, ¿no? O los hubiera unido, si quieren. Entonces aquí tengo la reacción R, el peso y la normal. No considero la reacción entre las dos fuerzas porque estoy considerando como una sola, ¿no? Y es una fuerza interna. Y las fuerzas internas no se consideran cuando se estudia un sistema de partículas. ¿Ok? Sí, gracias, Inge. ¿Alguien más? Este problema lo resolvimos, pero en bloque, ¿se acuerdan? Hicimos algo así. Teníamos así. Algo así. Y queríamos hallar nosotros, esta era la tensión T, ¿no? La reacción entre estos dos bloques. Entonces, aquí había una polea y luego había aquí otro bloque, ¿no? ¿Se acuerdan? Algo así, un bloque acá. Lo que queremos hallar es la reacción, pero para eso considerábamos como un solo bloque, y eso entró en su examen de segundo parcial. No sé cómo lo resolvieron, pero hicimos el mismo ejemplo en las clases, ¿no? Consideramos esto como uno solo, este problema lo resolví 2 veces, y entró en el examen, no sé si se acuerdan, a los que les tocó. Tenían que hallar la reacción. ¿Y cómo era más fácil hacer esto? Bueno, yo agarraba, me acuerdo, y ponía un solo bloque acá, esta era la superficie, y como dibujaba directamente, ponía aquí la tensión, y era mucho más fácil porque tenía solo una ecuación, ¿no ve? Y aquí hallaba como un solo sistema. Y era, en serio, ese problema se terminaba en 6 minutos. Le sobraba como 9 minutos para descansar. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Creo que alguien más tenía una consulta. Mayra creo que tenía una consulta. Inge, era la misma, gracias. Excelente. Bueno. Problema 4, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Otro problema. 5. Este está más feito. Aquí está M. Entonces, lo que necesitamos es un problema de estática, ¿no? Ya seguramente nos pedirán la fuerza elástica que está en la parte de arriba, o nos pedirán la masa o el peso. No sé, nos pueden pedir cualquier cosa, ¿no? Ya. Aquí no tenemos codo, entonces esto no va a girar. Ya, entonces, básicamente, lo que tendríamos, ahí está aquí. Empezamos a dibujar el peso primero, vamos a poner con otro color. El peso sería está en rojo. La fuerza elástica de arriba está estirada este resorte, no está elongado. Entonces, el resorte va a querer volver a su estado natural, la fuerza elástica va hacia arriba. Este resorte está comprimido, ¿sí? Está comprimido, entonces no puede querer volver a su estado natural, sino es al revés. Va a querer elongarse, va a querer ir al otro lado. Entonces dibujo sobre la misma línea de acción, pero al otro lado. Fuerza elástica.
Lo mismo va a pasar con este otro resorte. No que está comprimido porque el peso está haciendo que se comprima este resorte, ¿no ven? Pero lo que vamos a querer hacer es que el resorte vuelva a su estado natural, entonces tiene que estar apuntando al otro lado. Y acá vamos a encontrar fuerza elástica 1, fuerza elástica 2 y fuerza elástica 3 por acá. Y por último, peso. Masa gravedad lo voy a colocar. ¿Ya? También fíjense que no era tan complicado, ¿no? El gráfico se veía feo, pero no está tan complicado. La fuerza elástica es igual a la constante K por X por K, ¿no? O K por X, ¿no ven? ¿Se acuerdan, no? Fuerza elástica, la distancia de comprensión o de elongación. Entonces aquí tenemos un círculo y aquí tenemos la elongación o la comprensión, ¿ya? O sea, a partir del radio se puede encontrar la distancia X, ¿ya? Eso ya depende del problema. Yo le estoy colocando un ejemplo. Por ejemplo, acá sería R medios, ¿no ven? R medios sería la longitud, pero la distancia de alongamiento habrá que ver cuánto es en base a esta longitud, en base al ángulo, porque tenemos aquí Pitágoras seguramente para allá, ¿no? Aquí tenemos también un radio R, tenemos seguramente una distancia X, depende del problema, ¿ya? Lo que yo quería era mostrarles simplemente acá hacia dónde van las fuerzas elásticas viendo un problema de ese tipo. ¿Alguna consulta? ¿Duda de este problema? ¿No? Bueno, Inge, dígame. Inge, otra vez lo de las fuerzas elásticas, ¿hacia dónde apuntan? ¿Ya? Primero identificamos la masa, ¿ya? La masa. Entonces, esta es nuestra masa. Este resorte que está aquí arriba, fíjense, el resorte está estirado, está elongado, ¿no ven? Entonces, quiere volver a su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? Volver a comprimirse. Entonces, la flecha de la fuerza tiene que apuntar hacia donde quiere ir, hacia donde quiere volver. Quiere volver a su estado natural, quiere volver hacia arriba, ¿no ve? Porque está estirado. Entonces, hacia ese lado va la fuerza elástica 1. Para esta fuerza de acá, esta fuerza elástica, fíjense, yo dibujo una flecha donde está el resorte. Pero este resorte resulta que está comprimido. Entonces no quiere ir hacia allá, no quiere ir más bien en sentido contrario, quiere elongarse, quiere estirarse. ¿Hacia dónde se va a estirar? ¿Aquí se va a estirar? No, ¿no ve? Se va a estirar al otro lado. Aquí se va a estirar. Sobre la misma línea de acción, pero en el otro sentido. Ahí se quiere estirar. ¿No? Lo quiere empujar a ese lado. Entonces, esa es mi fuerza elástica 2. Lo mismo pasa con este otro resorte. Está comprimido por el peso que tiene acá, se está comprimiendo. Pero quiere volver a su estado natural. Su estado natural es el normal, ¿no? Como está comprimido, entonces quiere volver hacia el otro lado, lo va a empujar. Y entonces mi fuerza elástica sería colineal, pero en sentido contrario. ¿No? Colinear el resorte, hagan una línea sobre sus dos cositas de resorte, pero en sentido contrario. Lista la fuerza elástica número 3. A ver, le pregunto no sé quién me preguntó, pero yo le voy a hacer una pregunta que hemos avanzado en una clase anterior. No sé si estaba usted, pero imagínense que este es el resorte. ¿Ya? Este es el resorte. Bueno, aquí el resorte está comprimido, ¿ya? No se nota muy bien, lo voy a volver a hacer. Mejor. Y complicado hacer un resorte acá. ¿Ya? Está comprimido. Y esta es la superficie. ¿Hacia dónde se irá la fuerza elástica, señorita? No, si no me pregunta ingeniero, porque si me pregunta yo no le voy a preguntar nada, ¿no? Ya, está bien. El peso de la barra va a tender a ir hacia abajo, ¿no ve? Tiende a ir hacia abajo. Entonces, si yo quiero dibujar la fuerza elástica, el resorte en este momento está comprimido, ¿no? Entonces, está así comprimido. Pero va a querer volver a su estado natural, es decir, volver a estirarse, va a querer empujarlo hacia arriba. Entonces, la fuerza elástica va hacia arriba. Entonces, la fuerza elástica tendría que ser aquí.
Y esto sería el peso, ¿no? Masa gravedad. Pero la fuerza elástica va hacia arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió, señorita? Sí. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. ¿Ya? Bueno, voy a borrar todo esto. Si no hay más dudas, voy a pasar a otro problema. Un Ingeniero, problema de una examen. pregunta de la resultante, por favor. De la resultante. No entiendo su pregunta, señorita. De la fuerza R. No, no, no. ¿Cómo, No, no. en qué nos sirve? Aquí no hay una fuerza aérea. Esto es el radio. El radio aéreo. Ah, El radio ya aéreo está. claro, si la masa está al medio, el radio aéreo me va a permitir encontrar la distancia X de comprensión o alargamiento. Fíjense que todo forma 45 grados, entonces seguramente en este problema aquí tendré el radio aéreo, aquí también tendré radio aéreo, ¿no ven? Entonces aquí tengo radio aéreo y aquí estaría formando un ángulo de 45 grados y seguramente podría hallar el seno, el coseno, o de alguna forma podría hallar en función aérea la distancia X, depende del problema. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Ya. Ahora, no sé si es en este problema o en otro, pero he hecho un anillo. Bueno, creo que es en otro problema. Bueno, pasamos al siguiente. Este es un problema de examen, ¿ya? Les he pasado unos problemas resueltos en el Classroom. Ahí está este problema resuelto, ¿ya? Este problema lo he dibujado aquí de nuevo porque les quería explicar de dónde sale la, la normal. Es el único problema aquí. A ver, el resorte está estirado, ¿ya? Este es un problema de examen. El resorte está estirado. ¿Hacia dónde irá mi... ¿Hacia dónde irá mi fuerza de fuerza elástica? Aquí está el resorte. ¿Irá en este sentido, hacia arriba, o irá en este sentido? ¿Arriba o abajo? Vamos, ¿hacia dónde va? Arriba, Mayra, Jorge. Arriba, Inge. va arriba, Inge. Arriba. Excelente. Ustedes están unos tigres. Claro, porque el resorte está estirado porque la barra se quiere caer, ¿no ve? Sobre esta superficie inclinada se quiere caer. Por su peso se va a querer caer. Si se quiere caer, la fuerza elástica tiene que ir hacia arriba. Entonces, aquí está la fuerza elástica. El peso, este es el peso. Justo a la mitad de la barra siempre hay peso. Aquí está el peso. Aquí tengo una superficie de contacto, ¿ya? Cuando no hay codo, solamente es apoyo, hay una sola normal o reacción, no hay dos. No hay Rx y Ry. La normal o reacción, cuando está apoyado, siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Aquí estaría la normal. Entonces, aquí tendría que formar los 90 grados con la superficie de contacto, y ese sería mi normal. Lo mismo pasa en la parte de abajo. Fíjense que hay un solo apoyo. No hay codo. No es lo mismo que hace rato que yo haga aquí, ¿no ve? Y haga reacción en X y en Y. Eso no hay aquí. No hay porque no hay codo. Solamente es un apoyo. Y un solo apoyo es como si fuera un solo bloque. Y tenemos normal acá. Entonces tenemos, lo ponemos aquí para que quede más claro. Normal N1. Normal N2. Fuerza elástica. Y tenemos peso, masa gravedad le pondremos, ¿ya? En este problema, pero me decían que había un coeficiente de rozamiento. Me decían que esta superficie era rugosa, ¿ya? Esta superficie era rugosa. Todo esto, toda la superficie de acá. Menos la inclinada era lisa. Si la superficie es rugosa, la fuerza de rozamiento, porque sabemos que cuando hay una superficie rugosa, hay un coeficiente de rozamiento, hay una fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde va la fuerza de rozamiento? Tendría que estar aquí, ¿no? Podría estar aquí o podría estar así. Una de las dos tendría que ser la fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde sería? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecho. Hacia la derecha. Claro, claro. El cuerpo tiende a caer hacia la izquierda, ¿no ve? Si tiende a caer hacia la izquierda, tiende a irse hacia el... Entonces, la fuerza de rozamiento siempre es contraria al desplazamiento. Entonces, aquí tendría que ser nuestra fuerza de rozamiento. ¿Ok? Y aquí está la fuerza de rozamiento.
Para este problema, fíjense que no hay codo, pero para este problema se requiere hacer sumatoria de momentos y también se requiere hacer primera condición y segunda condición de equilibrio, considerando el centro de giro en este punto, en el punto A o en el punto B. Al final les va a salir igual. ¿Ya? Pero en el problema que les di resuelto, creo que lo hacen en el punto A. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta de este problema? ¿Pasamos a otro más difícil? ¿O está fácil todavía? ¿Está suave? A ver, lo que no me preguntaron. Para descomponer la fuerza elástica se requiere este ángulo de 60 grados. Este ángulo que forman aquí, ¿no? ¿Ya? Descompongo en el eje X, descompongo en el eje Y. Ya, está un poco muy inclinada mi vector. Ahí, ¿no? Ya, en el eje X y en el eje Y. Los 60 grados estarían acá, ¿no? Se repite. Y de ahí descompongo sin ningún inconveniente. ¿Ya? Si esto es 60, si esto es 60 grados, ¿sí? Eso también tiene que ser nuevamente 60 grados. Y con eso puedo descomponer la normal N2, ¿no? Tendría que descomponer en el eje Y y en el eje X. Lo mismo que hace rato. Peso no se descompone, normal 1 no se descompone, fuerza de rozamiento no se descompone y listo, se acabó. ¿Cómo hallo las distancias al centro de origen? Supongamos que al centro de origen necesito un ángulo, ¿no? El ángulo va a ser el ángulo que forma con la barra. Aquí está la barra 30 grados. Necesito esta distancia. La hipotenusa es L medios y el ángulo 30 grados y esta es la distancia que quiero hallar porque con esto forma 90 grados. Aquí, ¿no? Aquí fíjense que tendría que hallar igual las distancias para N2, N1 y todo, ¿no? O sea, habría que hacer todo ese ejercicio, ¿ya? Con el ángulo de 30 grados, pero, ¿no? ¿Ya? Para N1 no, para F tampoco porque pasa por el origen de giro, entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, pasaremos a otro problema si no hay ninguna duda. Rápidamente. Espero que me hayan sacado capturas de pantalla, pero ese estaba resuelto ya. Este es otro problema de examen. ¿Ya? Igual, voy a hacer rápido porque tenemos que pasar a otros problemas. ¿Ya? A ver. ¿Quién me dice qué fuerza se encuentra acá? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Es el último problema que vemos de estática. ¿Qué fuerzas encontramos acá? Ángela, Aide, Javier. La Normal. tensión, Tensión, ya. el peso de la barra Ya. y la normal entre la barra y el piso. Ya, Sí. aquí no hay piso. Acción, Las líneas perdón, punteadas en son el líneas apoyo. en el apoyo, correcto. Aquí tenemos una normal. El peso de la barra. Creo que no hay más, ¿no? ¿No hay más? No hay más, ¿no? Serían esas tres, ¿ya? Y entonces esas hay que descomponerlas. Muchas gracias, señorita. Y hay que descomponer acá, hay que descomponer acá la normal, hay que descomponer la tensión acá, hay que descomponer la tensión y listo. ¿Dónde hacemos nuestro momento de giro? Puede ser en este punto, puede ser en este punto, donde ustedes quieran, ya donde no tengan el dato. ¿Está bien? El ángulo para las distancias utilizan el ángulo de la que tienen con la barra, ¿ya? Este ángulo alfa solo les va a servir para replicar aquí alfa, ¿no? Fíjense, alfa aquí, es el mismo ángulo que está aquí, entonces yo voy a decir seguramente aquí T coseno de alfa, ¿no? Ah, le voy a colocar ya, no puedo escribir alfa aquí. Y aquí T seno de alfa, ¿no? Al otro lado, ¿ya? Y para el peso no hay problema, aquí tendrán, ya. Aquí fíjense, el ángulo θ se replica aquí. Se replica aquí θ. Esto es θ. Es la horizontal y la horizontal y la inclinada de la barra, la misma inclinada. Entonces aquí tendría que ser alfa y aquí nuevamente tiene que ser θ. Y ya tenemos, esto funciona siempre y cuando sea el mismo plano inclinado, no se olviden de eso. Y aquí ya sería normal, si esto es normal,
tendría que ser acá normal. Y aquí sería normal por el seno de tita. Le voy a poner un 0 nomás ahí. ¿Ya? Y aquí sería normal coseno de tita, ¿no? ¿Ya? Normal coseno de tita, de este lado. Ya han descompuesto, ¿no? Las distancias también son fáciles de hallar, ¿no? ¿Ya? Las distancias, esta distancia tendría que, si este es el origen, agarro mis reglas desde ese punto y empiezo a buscar los vectores. De peso, esta sería mi distancia. De esta normal, tendría que ser perpendicular a esta. Aquí tendría que ser, ¿no ven? Aquí. ¿Por qué? Porque este vector está en la parte de arriba, pero no puedo hacerlo llegar hasta arriba, ¿no ven? Hasta aquí llega el vector. Entonces, habíamos indicado que en un momento podemos trasladar a los vectores, y este vector lo puedo trasladar aquí. Lo puedo traer aquí, este vector, n seno de tita. Aquí lo puedo traer, entonces ya tengo la distancia que está en azul. Y lo mismo pasa con este otro, ¿no? Veamos su distancia. Desde el origen hasta donde llega el vector. Hasta aquí llega, pero lo movemos más allá y va a ser esta distancia y forman los 90 grados, ¿no? Así de sencillo se hace, y para este problema sí se requiere hacer sumatoria de, bueno, primera condición de equilibrio y segunda condición, de traslación y de rotación, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Ya. No sé si hay alguna duda más, y hemos repasado problemas muy clásicos, muy complicados, de todo tipo de estática. Y por si acaso tenemos el avance de estática, donde hemos resuelto muchos problemas, hemos avanzado la parte teórica, la parte práctica, o sea, tiene harto por repasar. No todo está en el canal de YouTube. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Duda? Ingeniero, ¿Sí? si en el caso de que estuvieran dos barras apoyadas una entre otra, ¿cómo serían las reacciones? Ya. Vamos a colocar aquí dos barras apoyadas, aunque no sé cómo me estaría aquí, vamos a ver. Bueno, no sé cuál es la idea. Dos barras apoyadas. Lo que pasa es que aquí no puedo dibujar. A ver, vamos a ponerlo más grueso esto. Imaginémonos que esto es una barra, ¿ok? Digamos, no sé si se refiere así, las barras apoyadas. Sí, por ejemplo. Ahí, ¿puede ser así? Sí, ingeniero, sí. ¿Sí? Ya. Mejor, ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Imagínense que la barra es un bloque, ¿ya? Por eso lo he tratado de dibujar un poco más grueso, como si fuera un bloque. ¿Cuál sería su superficie? Prácticamente está chocando la punta, ¿no ve? La punta de la otra barra. Entonces, tendría que ser perpendicular, ¿no? Perpendicular. Entonces yo tendría que dibujarlo así, ¿no? Perpendicular. ¿Está bien? Sí, perpendicular. Creo que es perpendicular, ¿no? La normal. Entonces, si seguimos nosotros el principio de acción y reacción, eso sería R, ¿sí? R. Pero si seguimos el principio de acción y reacción, como hay una superficie de contacto, la otra reacción tiene que ser en sentido contrario. Es una pregunta que estaba en su examen del anterior parcial, ¿no ve? La reacción es la misma, pero en sentido contrario. Entonces, para el primer bloque con azul, R va a ser así, y para el segundo bloque que está en rojo, R va a ser al otro lado. Y nada más. ¿Está bien? ¿Respondí su duda, joven? Sí, ingeniero, muchas gracias. Claro, y fíjense, hace rato yo le decía, joven, aquí no ven, formo los 90 grados, y aquí le hemos colocado normal. Así estaba bien y eran 90 grados. Y le hemos puesto R. Pero en realidad para esta superficie que está aquí, para esta pared, también había reacción. Solamente que ya no la consideramos porque no estamos estudiando la pared. ¿No ve? No estamos estudiando para nada. En cambio aquí sí, tal vez necesitamos estudiar a la barra que está en azul y a la barra en rojo. Entonces necesitamos las fuerzas. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta?
Estas clases son para eso, porque si no, no tiene sentido. Para eso mejor vean un video de YouTube, aprenden mejor. Mis videos, por si acaso, ¿no? Tenemos problemas resueltos de estática. Esta clase es para despejar sus dudas, para ver casos bien particulares. Es la idea de esta clase. Bueno, con esto, si no hay más dudas, hemos terminado todo lo que es estática, un repaso, ¿ya? Porque ahorita empezar a resolver las ecuaciones no tiene sentido, porque ya lo hemos visto pasos a seguir, paso 1, paso 2, ¿no ve? Yo les recomiendo que revisen todo lo que hemos hecho, está en Prezi, ya está el movimiento, lo de traslación, aquí lo tengo. Esta es la presentación de la teoría de traslación, ¿ya? Entonces aquí hemos visto la parte teórica, hemos hecho muchas cosas por acá, cómo se identifica el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Cuando son tres fuerzas podemos hacer por teorema de Lamy también. También habíamos visto estática, pero por rotación, es decir, en este caso tenemos la segunda parte, que era el momento de torque, ¿no? Pues aquí está lo que ustedes compartieron. Este es su mejor momento, no sé qué estaban colocando, ¿no? Su mejor momento. Ya, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Y la segunda condición de equilibrio, que no rota el cuerpo, sumatoria de momentos, fuerza por distancia, ¿no? Los signos, cuándo es positivo, cuándo es negativo. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, en otras palabras, ¿no? Antihorario, positivo y horario negativo. Pues tenían ese ejemplo de que las fuerzas giraban, ¿no? Hemos hecho cupla para par de fuerzas. Esto repasen, por favor, es muy importante. Este ejemplito de acá, del teorema de Varinov, que lo hemos hecho con el gorila hace rato, ¿no? Pero denle una repasada. Las propiedades, cupla par de fuerzas. Y aquí está lo que me preguntaba su compañero, tal vez no sé si había aquí un ejemplo, pero habían, bueno, creo que no lo puse aquí, pero está en la guía, donde hay más ejemplos de apoyos, ¿no? Y ahí están cómo se hace el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y más información nuevamente en la guía. Muchos de los problemas que estoy haciendo de acá están como propuestos en la guía, ¿ya? De los que he propuesto los estamos resolviendo en las clases virtuales, ¿ya? Entonces pueden ver el canal de YouTube, está con mi nombre, Ingeniero Silverio Condo, buscan y lo van a encontrar el canal de YouTube.